Para empezar, quiero que sepan que muchos de nosotros realizamos actividades que por lo regular creemos que son aburridas o un poco tediosas o nos cuestan un poco de trabajo de realizar. Un ejemplo de esto puede ser el quehacer. Muchos de nosotros no decimos, mi hobby es hacer el quehacer, ¿o sí? Otra actividad también está en la oficina. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos esa actividad que creemos que es interminable y nos preguntamos, ¿tiene caso que lo realicemos? O cuando traemos toda esa actitud para realizar la tarea de esa materia que tanto nos gusta. Seguramente a muchos de nosotros nos gustaría tener nuestro propio robot que nos ayude con este tipo de actividades, ¿cierto? Sin embargo, creemos que por muy sencillo que este parezca, necesitamos saber resolver operaciones muy complejas, o decimos, las matemáticas son aburridas, no me gustan, no son para mí, o decimos, ¿para qué lo hago yo? Que lo haga otra persona. Para poder hacer un robot básico, no es necesario hacer operaciones muy complejas. De hecho, una persona mayor a 10 años puede realizar un robot básico y entender su funcionamiento en menos de 24 horas. Esto sin necesidad de conocimientos previos. Lo mismo puede hacer una persona menor de 10 años, pero le toma un poco más de tiempo. Para empezar, ¿ustedes qué se imaginan cuando les dicen la palabra robot? ¿Qué es lo primero que viene a su mente? Seguramente están pensando en algo con forma de humano o parecido a un humano con habilidades extraordinarias, ya sean físicas o mentales. Algo como eso. Y es que gran parte de nosotros tenemos la idea de que un robot es parecido a un humano gracias a la ciencia ficción. Yo Robot, Terminator, El Hombre Bicentenario son ejemplos de esto. La norma ISO 8773, referida por la Federación Internacional de Robótica, dice que para que algo pueda ser considerado como un robot, debe de cumplir al menos 3 características. Que se pueda desplazar en al menos 2 ejes, que pueda realizar tareas con cierto grado de autonomía y que se pueda programar. Para entender mejor estas 3 características, haremos una dinámica en donde nosotros les mostraremos una serie de imágenes y ustedes podrán identificar si realmente lo que están viendo es un robot o no es un robot. Para empezar, veamos la imagen que está a la derecha. Muchas personas al ver la imagen nos dicen que tiene forma de un robot, además de que está acompañado de palabras que nos indican que es un robot solar. Pero ahora identificaremos si lo que estamos viendo realmente es un robot. La primera característica es que se pueda desplazar en al menos 2 ejes. Este dispositivo únicamente camina hacia adelante o hacia atrás, por lo cual no cumple esta condición porque solamente se puede desplazar en un solo eje. La segunda característica es que realice tareas con cierto grado de autonomía. Es decir, para saber si esto lo realiza con cierto grado de autonomía, vamos a poner a prueba el dispositivo. Si nosotros le ponemos un obstáculo y este dispositivo es capaz de detenerse o de alguna manera poder evitarlo para evitar chocar con él, estaríamos hablando de que sí cumple con esta característica. Sin embargo, este dispositivo, si le ponemos un obstáculo, chocaría con él. Por lo tanto, tampoco cumple con esta segunda característica. La tercera característica es que se pueda programar. Este dispositivo únicamente está conformado por un motor y elementos mecánicos que les ayudan a generar el movimiento. Por lo tanto, no hay manera de programarlo y tampoco cumple con la tercera condición. Como vemos, no cumple ninguna de las características. A pesar de tener una forma de un robot, no se puede considerar como uno. Entonces, no es un robot. Un segundo ejemplo es esto. ¿A ustedes les parece robot? No el gato disfrazado de tiburón, sino el disco que está abajo de él. Pero para saber si es robot o no, tenemos que ver su funcionamiento y evaluar sus características. En principio, es una aspiradora. ¿Se puede desplazar en al menos 2 ejes? Sí, va adelante, atrás, izquierda, derecha, en todo el piso de la casa que está limpiando. Entonces, esa característica sí la tiene. Lo de realizar tareas de forma autónoma, también, si ve una mancha, no se va hasta que la termina de limpiar y también es capaz de identificar los diferentes objetos que hay dentro de la sala para evitar colisionar con ellos. Entonces, eso también lo cumple. Y que esté programada, también lo está. Alguien lo tuvo que programar para precisamente eso, para limpiar las manchas, para evitar los obstáculos o para caerse de las escaleras, por ejemplo. Entonces, eso, al cumplir las 3 características, sí es considerado un robot. Otro ejemplo que podemos apreciar en la imagen, muchas personas al verlo dicen que tiene forma de araña robótica. Veamos su funcionamiento para saber si realmente es un robot. La primera característica es que se pueda desplazar en al menos 2 ejes. Como vemos, puede levantarse, agacharse,
avanzar hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda, a la derecha, por lo tanto, sí cumple con esta característica. La segunda característica es que realice tareas con cierto grado de autonomía. Como podemos apreciar, es un mecanismo que puede ser controlado desde un teléfono celular, lo cual se traduce a eso, seguir las indicaciones que nosotros le estamos diciendo por ese medio, por lo tanto no tiene ese grado de autonomía. Finalmente, que se pueda programar, sí lo cumple, ya que como vemos, para poder duplicar los movimientos que hacemos con el celular o que siga las indicaciones que le decimos hacia adelante, hacia atrás, hacia la izquierda o la derecha, se tuvo que haber programado, por lo tanto, sí cumple con esa característica. Sin embargo, como no cumple con la segunda, tampoco podemos decir que es un robot. Por otro lado, si nosotros le damos un poco más de inteligencia a este dispositivo y podemos hacer que, a pesar de que nosotros le digamos ve hacia adelante, ve hacia atrás y ve que hay un obstáculo o que se va a caer y él impide ese movimiento, en ese momento es cuando se convierte en un robot. Así como está, no lo es. En base a esto podemos ver que no todo lo que tenga forma de humano realmente es un robot. Existen diversos tipos de robots. Ejemplos de ellos son los manipuladores, los humanoides, los robots móviles, los híbridos y los amórficos. Para que un robot funcione de manera adecuada se puede dividir en tres grandes bloques. El primero de ellos son los sensores. Los sensores son los que nos permiten o les permiten a los robots conocer el medio ambiente en el que están envueltos. Por otro lado están los actuadores. Los actuadores principalmente son los motores o los mecanismos con los cuales se genera ese movimiento. Y por otro lado está el bloque de procesamiento. El procesamiento es como el cerebro del robot, el que le indica en qué momento se tienen que mover los actuadores, dependiendo de lo que esté en el medio ambiente. Nosotros hace 7 años, cuando teníamos 17 años de edad, teníamos la curiosidad de a qué edad se podía comenzar a hacer un robot, ya que también pensábamos que debían de tener forma de humano y que posiblemente solo un grupo selecto de personas podían realizarlos. Entonces nos pusimos a investigar cómo podríamos armarlo y terminamos en un club de robótica, en el cual aprendimos a armarlos, a programarlos, a que no todos los robots deben de tener forma de humano y lo más importante, que a nuestros 17 años, en ese entonces, podíamos hacer uno. Ese mismo año construimos un par de robots que jugaban fútbol gracias a nuestro interés en ese deporte y debido a nuestro esfuerzo por hacerlos funcionar de la mejor manera posible, tuvimos la oportunidad de representar a México en un campeonato internacional de robótica, el cual se llama la RoboCup, que es como el mundial de fútbol, pero para robots. En el 2010 decidimos estudiar Ingeniería Mecatrónica en la Facultad de Ingeniería de la UNAM, además de seguir desarrollando nuevos prototipos de los robots que jugaban fútbol para mejorar su funcionamiento y hacer que funcionaran un poco mejor y darle un poco más de inteligencia, lo cual nos llevó a participar en el Torneo Mexicano de Robótica en el 2011 y en el 2012, lo que nos dio la oportunidad de volver a representar a México en la RoboCup en el 2011, en Turquía y en el 2012, que fue aquí en México también. Sin embargo, no todo fue bueno. Nos dimos cuenta que en otros países el desarrollo tecnológico es más avanzado y que se interesan en este tipo de actividades desde edades más tempranas, como podemos apreciar en la imagen. Desde el 2010, además de construir los robots que jugaban fútbol, nos hemos dedicado a diseñar diversos tipos de proyectos que van desde robots híbridos hasta robots, es que veo varias y hasta robots adaptables con manos mecatrónicas. Bueno, retomando lo que aprendimos de que en otros países el desarrollo tecnológico es mayor y empiezan a edades más tempranas, retomando los proyectos que hicimos en la Facultad de Ingeniería y tomando en cuenta que actualmente todos los niños y jóvenes, todos en general, estamos relacionados con la tecnología, el celular, la tableta, todo eso, y que muy pocos son capaces de crear algo o de desarrollar algo por sí mismo, tecnológicamente hablando. Decidimos enfocar nuestra experiencia y nuestros conocimientos en la robótica educativa y comenzamos a trabajar en CreaBots México, un proyecto para integrar la robótica como herramienta de enseñanza en niños y jóvenes. Buscamos desmitificar a la robótica como una actividad de difícil aprendizaje. Además, queremos que la noticia de que niños o jóvenes mexicanos ganen mundiales de robótica, competencias de robótica, sea cada vez más frecuente. Y que no nos sorprendamos de que mexicanos le ganan a países con alto desarrollo tecnológico. Parte importante de la robótica es la programación, ya que es esto lo que le da el grado de autonomía a los robots.
Así como está la imagen es como más o menos se ve un programa. Al principio no podemos no entenderlo o se nos puede hacer difícil, pero vamos a hacer un ejemplo rápido para descubrir que no es así. Imaginemos que salimos del TEDx Azcapotzalco y por alguna razón nos perdemos y queremos regresar a nuestra casa. Lo único que sabemos es que está cerca del Metro Copilco. Digamos que nosotros estamos en el Metro Deportivo 18 de marzo. ¿Cómo llegamos ahí? ¿Quién sabe? Pero ahí estamos. Y queremos llegar al Metro Copilco. Entonces, afortunadamente, bueno, en el mapa las encontramos y afortunadamente es la misma línea. Entonces nos podemos enfocar solo a eso. Ya tenemos nuestro punto inicial y nuestro punto final. Hay, digamos, una opción de irnos es que sabemos que el metro se va a detener en cada estación. Entonces podemos ir contando las veces que el metro se detiene y a la 18ª vez llegar a nuestro objetivo. Pero si nos dormimos, si nos distraemos, si el metro se detiene entre 2 estaciones, fácilmente vamos a perder esa cuenta. Entonces esa forma no es la más óptima. La forma que todos utilizamos, la más común, la más sencilla, la óptima, es que hasta que veamos que ya llegamos a la estación Copilco, nos vamos a bajar. Entonces, ese enunciado de hasta que llegué a la estación objetivo me bajo o mientras no llegué a mi estación objetivo no me bajo, se conoce como while y es una estructura que está presente en la programación. Entonces, la programación no es otra cosa más que escribir en una computadora lo que nosotros consideramos lógico y fácil. Este ejemplo de hacer algo mientras se cumple una condición lo podemos ver tanto en la vida diaria como en videojuegos. Por ejemplo, algunos de nuestros alumnos diseñaron este videojuego en donde únicamente mostraban imágenes de transporte. No sé por qué sacó un dragón. Sin embargo, tenía que mostrar las imágenes, ir avanzando hasta que el muñequito que él era el personaje principal chocara con eso. Entonces, aquí vemos que se utiliza tanto en videojuegos o en un robot evita obstáculos. Aquí, para que el robot evite obstáculos, le decimos que avance, que giren sus motores, hasta que un sensor detecte que hay un objeto a cierta distancia, y nosotros ya podemos decirle qué va a hacer cuando lo detecte. Entonces, como vemos, esta estructura puede aplicar tanto en la vida diaria, en los videojuegos, o en programación, o en robots. Como sabemos, la robótica involucra 3 áreas. Una de ellas es la electrónica, la programación y la mecánica. Ahora imaginemos qué podemos hacer con algunas de estas herramientas y con nuestra vida diaria, por ejemplo, nuestros hobbies, nuestro trabajo, las cosas que nos apasionan. Si juntamos este tipo de actividades, podemos obtener mundos posibles en donde la herramienta de la robótica nos ayuden a complementarnos como personas. Por ejemplo, si a ustedes les gusta la música, saben programar y saben un poco de electrónica, pueden hacer algo como esto. Su propia batería de bajo costo y no suena tan mal. Por otro lado, somos arquitectos, sabemos programar, sabemos mecánica. ¿Por qué no darle ese valor agregado a nuestros proyectos y presentar nuestros prototipos de casas de esta manera? O bien son artistas o tienen la parte creativa más desarrollada, saben de electrónica y tienen algunos elementos que ya no van a utilizar, pueden hacer algo como eso. Como vemos, la robótica no es aburrida. Podemos complementarla con diversas actividades. La ventaja de esto es que tiene 3 áreas en las que podemos desarrollarnos principalmente, por ejemplo, la mecánica, la electrónica, y poder hacer combinación con todo lo que queramos. Por ejemplo, nos gusta Superman y Batman, ¿por qué no hacer un videojuego? O si somos plomeros, carpinteros, electricistas, ¿por qué no hacer una herramienta que nos ayude con ese tipo de actividades? O si somos arquitectos, arqueólogos, diseñadores industriales, no sé, cualquier cosa. Quizá ustedes me puedan dar un mejor ejemplo de esto. El cómo empezar a relacionarse con todo esto que les hemos dicho es relativamente fácil. Construyan un robot sencillo como este. Es un robot que evita obstáculos, no es, digamos, tan difícil. A la hora de construirlo, vean qué es lo que les gusta más de ese robot, la parte de mecánica, la parte de electrónica o la parte de programación.
y dependiendo de su forma de aprendizaje, pueden hacerlo de manera presencial en una escuela donde les expliquen todo paso a paso, o pueden hacerlo de forma autodidacta en internet. Ya es posible hacer eso también. Y bueno, independientemente de cómo lo hagan, pónganse a trabajar en ese robot prácticamente. Involúcrense es la palabra que quería decir. Porque cuando se involucran es cuando realmente aprenden. Involúcrense en ese robot, practiquen todo lo que aprenden y con el tiempo podrán desarrollar proyectos que posiblemente no imaginaron que podían hacer. ¿Cuándo empezar? Bueno, eso ustedes lo deciden. No hay una edad mínima ni una edad máxima para comenzar en esta área. Se validó. Retomemos ese proyecto que tanto nos apasiona. Dejemos de creer que es imposible y empecemos a practicar. La práctica nos hará cada vez nos hará desarrollarnos tanto personal como profesionalmente y estaremos diseñando cosas que en el momento no llegamos a imaginar. Dejemos de pensar que a los 22 años no podemos tener 10 años de experiencia haciendo lo que nos apasiona. Mejor brindémosles estas herramientas de la robótica a nuestros niños y sorprendámonos de lo que pueden realizar. Gracias.